Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, una vez más, nuestros corazones rebosan de gratitud por el don precioso de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que al abrir esa palabra con reverencia, tu Espíritu Santo se acerque a nosotros y nos enseñe, pues queremos aprender cuál es tu voluntad para nosotros. Nos encomendamos pues en tus manos, agradeciéndote por tu compañía, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a cada uno de los que están reunidos aquí hoy para este tema, al igual que a todas las personas que están viendo este programa vía satélite por televisión. Estamos muy contentos que han sintonizado el programa que vamos a estudiar el día de hoy. Nuestro tema de hoy se titula Dos errores monumentales y mortíferos. Vamos a hablar de dos errores que han cautivado casi a todo el mundo. Hay muy pocos que no han aceptado estos errores. Es más, estos dos errores son gemelos. Es decir, si la gente cree uno de los errores, automáticamente va a creer también el otro. Están interconectados, en otras palabras. No puede una persona creer uno de los errores sin creer al mismo tiempo el otro error, porque los dos están estrechamente relacionados uno con el otro. Ahora vamos a llevar en nuestro tema de hoy un orden muy lógico. Así que espero que no se distraigan, ya sea que estén aquí o que estén viendo vía satélite por televisión. Manténganse bien concentrados para que puedan seguir el orden lógico que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. El primer punto que quiero recalcar y subrayar es que si no hay ley, no puede haber pecado. Porque hoy en día muchas personas están diciendo que la ley fue clavada en la cruz, que los cristianos no tienen que guardar la ley, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y que por lo tanto la ley no tiene mucha importancia para el cristiano. Lo importante es el Espíritu Santo y la gracia. Pero quiero mostrarles al comenzar nuestro tema que si no hay ley, no puede haber pecado. Vamos a leer algunos versículos en el Nuevo Testamento y luego vamos a ir a Génesis. Estamos empezando ahora fuera de Génesis, pero más adelante vamos a ir al primer libro de la Biblia. Note lo que dice Romanos, el capítulo 3 y el versículo 20. Nuestro primer punto es que si no hay ley, no puede haber pecado. Romanos 3 y el versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Es decir, conocemos el pecado ¿por la qué? Por la ley. Ahora vamos a notar también Romanos el capítulo 4 y el versículo 15. Romanos el capítulo 4 y el versículo 15. La misma idea, que si no tenemos ley, no puede haber conciencia de pecado. Dice en Romanos 4 y el versículo 15, pues la ley produce ira. Y algunos dicen, como la ley produce ira, la ley es mala. Porque solo una cosa mala puede producir ira. Pero necesitamos entender que la ley es santa, justa y buena, según dice el apóstol San Pablo en Romanos 7 y el versículo 12. Nosotros somos los malos. La ley produce ira porque nosotros somos pecadores. Porque la ley es buena y nosotros somos malos. Sigue diciendo, pues la ley produce ira. Ahora escuchen bien. Pero donde no hay ley, tampoco hay, ¿qué cosa? Tampoco hay transgresión. Es decir, si no hay ley, usted no puede desobedecer una ley que no existe. Usted no puede transgredir la ley si no hay ley.
Notemos un texto más, uno o dos más, Romanos 7 y el versículo 7. Romanos el capítulo 7 y el versículo 7. Aquí el apóstol Pablo nos dice esto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué me dirían ustedes? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, yo no sabría que la codicia es mala, al menos que haya un mandamiento que diga, no codiciarás. Es decir, hay un mandamiento que dice, no codicies, así que cuando yo codicio, yo sé que eso está mal, porque la ley lo dice. Donde no hay ley, no puede haber ¿qué? No puede haber pecado. Porque el pecado, la ley nos muestra el pecado. Ahora, noten nuestro último texto en esta primera parte de nuestro tema. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Es un texto que hemos leído antes, pero ahora vamos a leerlo en este nuevo contexto. Dice allí, todo aquel que comete pecado, infringe o transgrede o desobedece, infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? El pecado es infracción de la ley. Yo pregunto, ¿puedo yo saber que mi cara está sucia si no me miro en un espejo? Claro que no. La ley es el espejo. Y cuando yo me miro en el espejo, yo veo mi ¿qué? Mi pecado. Para usar otra ilustración, si yo voy a donde un médico, un oncólogo, y él me hace exámenes y determina que tengo cáncer, que Dios no lo quiera, pero determina que yo tengo cáncer, el médico me está mostrando que yo tengo cáncer. La ley es como ese médico. La ley me muestra que yo tengo cáncer y que necesito un remedio. Es decir, si no hubiese ley, no habría pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora vamos a nuestro segundo punto. Si no hay ley y por lo tanto no hay pecado, entonces si no hay pecado, tampoco puede haber muerte. Note lo que dice en Romanos 5 y el versículo 12. Romanos el capítulo 5 y el versículo 12. El apóstol Pablo nos dice algo muy importante aquí en este versículo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que produce el pecado? El pecado produce muerte. Noten también, ya que estamos en Romanos, Romanos 6 y el versículo 23. Romanos 6 y el versículo 23. Aquí dice el apóstol Pablo claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Es decir, cuando yo desobedezco la ley, eso es pecado. Y cuando yo peco, ¿qué va a suceder? Muero, según la Escritura. Ahora noten también un texto más para este segundo punto. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 15. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 15. Nos dice aquí el hermano de nuestro Señor lo siguiente. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Es decir, el pecado lleva a la muerte. Por lo tanto, si no hay ley, no puede haber pecado.
Y si no hay pecado, no puede haber ¿qué? No puede haber muerte. Pero ahora vamos a nuestro tercer punto en el orden lógico que llevamos. Si no hay ley y por lo tanto no hay pecado, y si no hay pecado y por lo tanto no hay muerte, eso tendría que significar que yo soy ¿qué cosa? Inmortal. ¿Me están entendiendo el punto? Si no hay ley y no hay pecado, y no hay pecado y no hay tal cosa como la muerte, entonces yo tendría que ser ¿qué cosa? Yo tendría que ser inmortal. Quiero que quede claro este punto, que es crucial. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, entonces yo soy inmortal. Ahora vamos a nuestro cuarto punto. ¿Quién, según la Biblia, es el único que es inmortal? Vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. Aquí el apóstol Pablo nos va a decir quién es el único que tiene inmortalidad. Dice allí, y vamos a leer empezando el versículo 14 para el contexto, versículo 14 primero, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? El único que tiene inmortalidad es Dios. Vamos también a Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 17. Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, ahora escuchen bien, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. ¿Quién es el único que posee inmortalidad? Solamente Dios posee inmortalidad. Nosotros no tenemos inmortalidad. Es más, la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar la inmortalidad. Si hay que buscarla, no la tenemos. Noten Romanos, el capítulo 2 y el versículo 7, para que quede claro este punto. Romanos, el capítulo 2 y el versículo 7. Dice aquí el apóstol San Pablo, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, ahora escuchen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Yo pregunto, nosotros tenemos que buscar inmortalidad.